Hola, nuestro tema de hoy son los números racionales. Lo siento, pero me acaban de informar que por cuestiones técnicas solo podemos utilizar la mitad de la pantalla. ¿La mitad? Pero, bueno, los números racionales tienen una larga historia. Me va a disculpar, pero vamos a tener que reducir la pantalla un poco más. Así que solo va a poder utilizar un cuarto. ¿Vamos de nuevo? Va a ser un poco difícil hacer así el programa, ¿no? Mira, en realidad hay tres alternativas. Podemos utilizar 4/9 de pantalla, un cuarto de pantalla o 15/36 de pantalla. ¿Qué prefiere? ¿Cuál de las tres opciones de pantalla será la más grande? ¿4/9, un cuarto o 15/36? Vamos a ver. Empecemos por la última. Si dividimos la pantalla en 36 partes, pero solo podemos usar 15, el resultado sería algo así. No está tan mal. La segunda opción es un cuarto. Vamos a aprovechar que ya dividimos la pantalla en 36 partes. La cuarta parte de 36 es 36 dividido 4, o sea, 9. Es decir, que tenemos 9/36. Entonces, si un cuarto es igual a 9/36, parece mejor elegir 15/36 porque es mayor. Pero vamos a ver qué pasa con 4/9. Si dividimos la pantalla en 9 partes iguales, en vez de hacerlo en 36, y tomamos solo 4 de esas partes, resulta que equivale a tomar 16 partes del total de 36 que teníamos antes. Esta opción me parece que es la que más me conviene. Disculpe, ya se solucionó el problemita técnico. Puede volver a utilizar la pantalla completa. Muchas gracias. Lo que hicimos recién fue dividir un todo, en este caso la pantalla, en fracciones. Y las fracciones dan origen a los números racionales. Aunque hay que tener en cuenta que los números enteros también lo son. ¿Por qué? Porque todos los números enteros divididos por 1 dan como resultado el mismo número. Por ejemplo, 4/1 es igual a 4. Ahora, ¿por qué los llamamos números racionales? Muy simple. La palabra racional viene de ración. Y ración significa la parte de un todo. Por eso, cuando hablamos de números racionales, nos referimos a números que expresan fracciones de una totalidad. Este conjunto de números incluye a los números enteros y a la vez es un subconjunto de los números reales. Entonces definimos número racional a todo número que pueda representarse como el cociente de dos enteros, con denominador distinto de 0. Para decirlo de forma más sencilla, un número racional es todo número que pueda representarse con el resultado de la división entre dos números enteros, siempre que el denominador no sea 0. La forma en que expresamos por escrito las fracciones con el numerador arriba y el denominador abajo se la debemos a los hindúes, mientras que la raya horizontal ubicada entre ambos fue un aporte de los árabes. Quizás ustedes ya se hayan dado cuenta que los números racionales están presentes habitualmente en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando vamos a la panadería y pedimos un cuarto de pan o media docena de facturas, estamos utilizando fracciones. Pero partir y repartir son operaciones que se realizan desde la antigüedad, que aparecieron casi al mismo tiempo que contar y que dieron origen a las fracciones. De hecho, se cree que el origen de los números racionales
está vinculado al pan. Dicen que hace muchos años, en el antiguo Egipto, necesitaban repartir el pan entre la gente, pero se encontraron con un problema. Había más personas que panes. Fue entonces que tuvieron que recurrir a las fracciones, pero estas fracciones eran de la forma 1 sobre n, siendo n un número natural. De esa manera representaban los divisores de la unidad. El resto de las fracciones se expresaban como combinaciones de estas fracciones de numerador 1 y se consideraban como una fracción con un simbolismo especial. Ustedes se preguntarán cómo se sabe todo esto. Gracias a un papiro egipcio escrito por un sacerdote llamado James, allá por el 1900 a.C., es decir, hace casi 4000 años. En este antiguo papiro se aprecian las serias dificultades que tuvieron los egipcios para dar significado a las fracciones con numerador distinto de 1. Los griegos, por su parte, si bien lograron encontrar significado a las fracciones con numerador 1 como un tercio, un quinto o un sexto, no pudieron resolver situaciones con fracciones como 3/5 o 2/3. Por esta limitación representaban una fracción como 4/15 en forma de suma de dos fracciones simples, un quinto más un quinceavo. El procedimiento hacía que cualquier operación sencilla se complicara. Por suerte, para nosotros las cosas son ahora mucho más sencillas y los números racionales están no solo en nuestra vida cotidiana, sino también en la industria, en el campo y en diversas disciplinas científicas. Como vimos, las fracciones expresan una parte de un todo. Pero tenemos que tener en cuenta que ese todo puede ser continuo, como un metro de tela, por ejemplo, o discreto, como un conjunto de lápices o de bolitas. ¡Fuera! A ese todo lo denominamos unidad. Por ejemplo, una horma de queso es una unidad. Si le quitamos una parte, esa parte es una fracción. Depende de en cuántas partes hayamos dividido el queso para saber qué fracción es. Si dividimos el queso en 4 partes y tomamos solo una, estamos tomando un cuarto. Si lo dividimos en 8 y tomamos una parte, estamos tomando un octavo. Pero si tomamos 2 partes, estamos tomando 2 octavos. Miren qué interesante. Resulta que un cuarto y 2 octavos son equivalentes. Un caso particular se presenta cuando la unidad se divide en 10 partes. Cada una de esas partes es un décimo del todo. Si cada parte se vuelve a dividir en 10, se obtiene un centésimo de la unidad, que era un décimo. Así se puede continuar la división por 10 de cada una de esas nuevas partes y obtener milésimos, 10 milésimos y muchos más. Existe una nueva forma de representación de las fracciones que permite mayor generalidad. El modelo de las fracciones sobre una recta numérica. Veamos cómo. Tomamos una tira de papel y marcamos en el primer renglón de una hoja de papel rayado, a partir del margen, cuántas veces cabe y las numeramos. Se dobla la tira por la mitad y se repite el procedimiento sobre otra recta, marcando los sucesivos medios en la misma hoja rayada, pero dejando libre un renglón. Se hace lo mismo con los tercios, cuartos, quintos, sextos, octavos y décimos. La ventaja de este modelo es que amplía las posibilidades de representación de fracciones mayores que la unidad y de las que son equivalentes a 2,
3 y cualquier otro número entero de unidades. Observemos que, por ejemplo, 3 medios, 6 cuartos, 9 sextos o 12 octavos y 15 décimos han quedado alineados sobre la misma vertical. Se trata de una familia de fracciones equivalentes y a todas ellas les corresponde un mismo punto en la recta numérica. Toda la familia de fracciones equivalentes constituye un número racional y cualquiera de sus elementos puede representarlo. Como verán, algunas fracciones como 1/4, 2 octavos y 3 doceavos quedaron alineadas sobre la misma vertical. Eso significa que son equivalentes. Si dividimos los numeradores de cada uno por sus respectivos denominadores, vamos a descubrir que todas dan el mismo resultado. 4 dividido 1 es igual a 4. 8 dividido 2 es igual a 4. Y 12 dividido 3 es igual a... sí, adivinaron. 4. Prueben con el resto y después me cuentan. A todo número racional le corresponde un punto determinado en la recta numérica. Cuando tomamos la recta numérica comprobamos fácilmente que un número racional es mayor que cualquier otro que se encuentre a su izquierda y menor que cualquier otro que se encuentre a su derecha. Así nos resulta sencillo comparar cualquier par de números racionales y determinar si uno es mayor, menor o igual a otro. Por eso decimos que el conjunto de los números racionales está ordenado. Ahora sí. Vimos que una de las formas de representar los números racionales es mediante la barra horizontal que divide al numerador del denominador. Ese esquema, que hace que nos resulte tan sencillo identificar a una fracción, se lo debemos a un tal Leonardo de Pisa, también llamado Fibonacci, quien en el siglo XIII introdujo en Europa la escritura arábiga para las fracciones. Pero existe otra forma de expresar los números racionales, mediante la representación decimal. Por ejemplo, tomemos la fracción 1/4. Si dividimos 1 por 4, obtenemos 0,25. Y 0,25 es la cuarta parte de 1. ¿Quieren saber cuál es la historia de los números decimales? No hay un hombre, una persona que dijo, bueno, José Fracción, que inventó... No, en realidad eso fue surgiendo. Los pueblos de la antigüedad ya tenían sistemas de numeración y ya naturalmente aparecían números fraccionarios. De hecho, esto ya existe desde, digamos, lo que llegó a nosotros, ¿no? Los primeros sistemas de escritura, por ejemplo, con los sumerios, ya tenían esta idea de fracciones. No era muy formal, no era como ahora que escribimos a los números. Para entender esta idea de que las fracciones, que son equivalentes a los desarrollos periódicos, todo eso, bueno, hizo falta que pasaran 20 siglos y recién en la Edad Media, bastante avanzada, o sea, recién en el siglo XIII entró el cero en Europa y recién como en el siglo XV o XVI prácticamente se empezó a hacer bien difundido el sistema decimal. Bueno, finalmente vimos cuál es la utilidad de los números racionales. Descubrimos que los usamos más de lo que pensábamos y aprendimos algo de su historia. Conocerlos nos sirve para interpretarlos en diferentes situaciones. Por ejemplo, para saber cuánto pan estamos comprando cuando pedimos medio kilo. Nos ocupamos también de revisar otros aspectos de enorme interés. Vimos cómo los números racionales y el desarrollo de la matemática avanzaron juntos a lo largo de la historia. Viajamos desde el antiguo Egipto, pasando por la India y los sabios árabes, hasta llegar a la cultura occidental. En todas esas sociedades vimos que existía una preocupación de los matemáticos
por encontrar formas sencillas de expresar las fracciones.